Y claro, tuvo la enorme paciencia y generosidad de esperarnos porque, claro, la muerte del Papa Francisco alteró la agenda. Claro, habíamos programado hablar de la muerte de otro genio, en este caso futbolístico, que no tengo duda el Papa Francisco disfrutó y tanto, el Loco Gatti, el amigo del colectivo de Dani Salzman, con quien también vamos a compartir este diálogo, está con nosotros desde España, me refiero al periodista Sergio Levinsky, que tanto lo conoció también al Loco Gatti. Querido Sergio, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, otro genio del fútbol que ha partido y que ha dejado, viste, una impronta y una huella enorme, ¿no? Sí, tremenda. El Loco Gatti fue muy influyente en los años 60, 70 y te diría que 80, porque tuvo una muy prolongada carrera. En realidad, él me lo comentaba una vez en España, que dejó el fútbol a los 44 años porque en realidad lo hicieron dejar, dice él. Él me mostraba el pasaporte y me dijo, este es mi problema. Me hicieron creer que era viejo, porque yo podía estar jugando hoy, y esto me lo dijo en 2005. Dijo, yo podía seguir jugando como arquero titular en Boca todavía hoy porque fui tan bueno, esto lo decía él así, ¿no? Gatti nunca fue modesto, Sí, y sí. él, te cuento esa anécdota de ese día, yo estaba entrevistándolo para la revista Don Balón en Madrid, fuimos a comer en un restaurante argentino con el director de la revista, el fotógrafo también de la revista, y Don Balón tenía una sección que se llamaba el once ideal de todos los tiempos, que cada figura del fútbol elegía los mejores 11 que vio en su vida. Y cuando hicimos el juego con Gatti, saqué una hoja, Gatti me tenía que dictar los 11 y dijo, bueno, empecemos loco por el arco. Y Gatti dijo, bueno, arquero, el mejor que vio en mi vida, Gatti. Entonces se rieron todos diciendo, no, bueno, no, hablemos en serio. Y Gatti dijo, no, no, el mejor arquero que vi en mi vida fue Gatti. Y como 5 veces tuvo que repetirlo porque los españoles no lo creían que lo decía en serio. Y Gatti lo decía en serio, porque él pensaba que había sido el mejor y tenía 60 y pico años y decía que todavía estaba para atajar en Boca, ¿no? Sí, y no solo lo creía, sino que lo vivía, ¿no? Porque como arquero fue un arquero totalmente distinto, innovó lo que hoy, claro, para muchos es casi parte de, ¿no? Esto de que el arquero tiene que ser jugador también, pero él era un arriesgado en una época en la cual todavía eso no era normal. No, no, y hasta le hicieron goles de biógrafo, como se llama, estos goles porque justamente arriesgaba demasiado, porque le gustaba salir jugando, porque se anticipaba la jugada. Es más, Miki no se tiraba, él casi nunca, no vas a ver muchas fotos ni videos de Gatti tirándose mucho, porque él decía, yo para la foto no me presto. Si la pelota va a entrar y no llego, ¿para qué voy a arriesgar? Lo mío es anticiparme la jugada y tratar de que no me pateen. Pero ya cuando me patean, la ponen al ángulo, sacó una, no sé si te acordás, la final del 76 en el cilindro contra River, un tiro de JJ López es el mejor que yo le vi atajar tirándose, arrojándose para atrás, pero fue una de las pocas veces que lo hizo. Gatti casi nunca hacía eso, le gustaba salir y no sé si muchos recordarán aquella famosa anécdota del Boca de Maradona y Brindisi, ya cuando Gatti era bastante veterano, que estuvo mucho tiempo sin jugar por una lesión y faltaban 5 fechas y ya Ferro de Grigol lo seguía a Boca muy de cerca y Boca jugaba con Estudiantes en la Bombonera, Gatti volvía y Gatti dijo, voy a volver y por mí Boca va a salir campeón con un gol que voy a fabricar yo. Y se reían todos y efectivamente hubo una jugada durante el partido en el que Estudiantes ataca y lleva la pelota a medio campo de Boca, Gatti se anticipa y empieza a gambetear gente. Empieza a gambetear gente, cruza la mitad de la cancha, le da el pase a Perotti y Perotti hace el gol con el que Boca prácticamente ahí se consagra, ¿no?, contra Estudiantes, porque después ahí sacó una ventaja que Ferro no le pudo descontar. Así que Gatti hizo todas, yo le voy a hacer muchísimas, Miki, muchísimas en la cancha, pero para hacer un resumen, a Gatti le tiraron una naranja y se la comía, a Gatti le tiraron una escoba y barría al área, a Gatti le tiraron una banana, comía y la cáscara se la tiraba al público, y lo aplaudían todas las hinchadas. Por unos pocos jugadores del fútbol argentino, aplaudido cuando iba a ocupar el arco por todas las hinchadas que ocupaban la tribuna detrás del arco de él, ¿no? Por más que fueran rivales. Sí, no, Así que eso es una característica, ¿no? el loco marcó sin duda esto que era el disfrute, ¿no? Porque en ese riesgo que jugaba, como dijiste, no se lanzaba tanto, pero por ejemplo en los corners iba y los contenía adelantándose a lo habitual. Digo, un personaje loco y que además, bueno, jugó en River 4 años, después pasó a Boca. Digo, esto tampoco es algo tan habitual. Las dos grandes clubes pasando por Atlanta, que corresponde decirlo.
Sí, sí, Gatti se inició en Atlanta muy jovencito. El primer partido Gatti tenía 17 años cuando atajó de titular y el técnico le preguntó si estaba para jugar y Gatti dijo, está hablando con el mejor arquero del mundo, así directamente. O sea, 17 años en Atlanta, dijo que es el mejor arquero del mundo. Sí, imagínate. Gatti compartió, por ejemplo, pensión con Grigoli Artine en Atlanta en sus primeros tiempos. Después pasó por River y ahí tuvo como escuela al maestro Amadeo Carrizo, y vos sabés que él provocó un gran enojo en Carrizo, porque Gatti decía, Carrizo fue mi maestro, lo que él no podía soportar es que después el alumno superó al maestro. Convivieron en River y, bueno, Gatti fue al Mundial de Inglaterra, llamado por el Toto Lorenzo como tercer arquero, pero era muy jovencito ahí, el arquero de River. Gatti fue el que innovó con las Bermudas, con la vincha, fue el arquero Beatle de pelo largo, el primero. Gatti fue protagonista de la publicidad de Ginebra Bols, ¿te acordás? Quiere tener Smowing, tome Ginebra Bols. Entonces aparecía Efraín, el portero de Jacinta Pichimahuida con la bandeja, y Gatti tomaba un vaso de Ginebra Bols y pateaba y hacía un gol de arco a arco, Uno de los muy bien primeros indicado. mediáticos, ¿no? Uno que entendió Che, rápidamente el juego de los medios. che, total, total. Bueno, esto de que era un admirador de Cassius Clay y Mónica Danvers lo juntó con Cassius Clay una visita a Buenos Aires y le puso Cassius a su hijo, Lucas Cassius, ¿no? Uno de los hijos se llama Cassius en homenaje a Mohamed Ali. Un personaje total del fútbol, un maravilloso arquero porque, como decía, no se adelantaba a la jugada. Y en los córner que vos decías, a mí me encantaba también que Gatti atajaba los córner con una mano sola. O sea, Gatti descolgaba la pelota con una mano sola y se la mostraba a los rivales, ¿no? Y a veces le vi hacer contra Marangoni en un Boca Independiente, le hizo rebotar la pelota en la cabeza a Marangoni y la volvió a agarrar. Y le dio un beso en la mejilla a Marangoni en plena jugada. Es decir, Gatti hacía esas cosas, por ejemplo, ¿no? Es decir, en un Boca River con Alzamendi en el Monumental, Alzamendi quedó con las piernas abiertas en una pelota que Gatti agarró en el piso, y Gatti se arrastró entre las piernas de Alzamendi y pasó al otro lado, Y, con y, la ade- pelota en un clásico, ¿no? y además, Sergio, de estas cosas que son tantas que podés recorrer en esa trayectoria, recién tu amigo del colectivo decía que no tenía pelos en la lengua, incluso para decir estas locuras, no que solo él fue el mejor arquero del mundo, sino porque le preguntaban si entre Messi o Maradona, decía Pelé, digo, un tipo Eh, que iba por su lado siempre. Siempre, fue muy genuino en eso. Él siempre decía que Pelé fue el mejor de todos los tiempos, y aún cuando apareció Maradona y después Messi. Hola De hecho, él Sergio, era ¿cómo más de estás? Cristiano que de Messi. Hola, hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, yo como hincha de Vélez lo único que puedo decir es que el único sucesor entre muchas cosas que le vi fue Chilaver, no solo porque era un jugador, sino por lo polémico. Era un tipo capaz de agarrar del cuello a sus propios jugadores para decirle pará o ordenarlos o enojarse con un árbitro, un rival o un hincha. Y yo no vi otro arquero capaz de hacer con las piernas y con la boca en el campo lo que hacían el Loco y Chilaver, ¿no? Sí, sí, son gente muy especial de carácter, muy segura de sí mismos, ¿no? Porque tanto Chilar como Gatti tenían esa seguridad. Arqueros para salir campeón, digo yo, ¿no? Son los arqueros para salir campeón. De hecho, Gatti va a Unión y provoca una revolución antes de Boca, ¿no? El año anterior con el Toto Lorenzo, cuando River salió bicampeón, que Gatti con Unión le peleó el título a River hasta el final, por ejemplo. Nada, un arquero espectacular, sensacional, y que además él, yo creo que tuvo un maestro en lo de anticiparse en la jugada, que fue Néstor Herrera en Atlanta, pero él después lo profundizó, eso lo llevó mucho más lejos, y bueno, ahí hasta, salieron hasta Sergio, LP de Gatti, ¿no? Hasta música. Sí, es El verdad. Loco Gatti y su ballet es un sí, LP que salió en el 76. Sergio, por ahí conoces porque, bueno, todos sabemos que Atlanta es un club tan vinculado a la comunidad judía y yo creo que de alguna manera él también habrá tenido de eso algún tipo de vínculo. ¿Supiste algo en particular que alguna vez te contara de su paso por Atlanta? No que me contara a mí, pero sí que leí muchas cosas de Loco Gatti con Atlanta. Bueno, el Loco Gatti tenía una gran ligación con Atlanta porque fue, digamos, el club que le dio la posibilidad de trascender. Es decir, Gatti se hizo conocido en Atlanta y además fue un gran Atlanta, un Atlanta que venía de ganar la Copa Suecia, un Atlanta que hacía pocos años había ganado la Copa Suecia, que es el título que tiene el profesionalismo, un Atlanta que venía, todavía estaba Grigol, que estaba el primo de Grigol, Mario Grigol, estaba también Artime, un gran Atlanta, un Atlanta, yo creo que uno de los mejores Atlantas de todos los tiempos, que a lo mejor el único superior fue el de Pipo Rossi en el 73, pero bueno, yo creo que eso también coincidió.
coincidió Gatti con una gran época de Atlanta de León Kolboski, ¿no? El presidente León Kolboski, fue la mejor época de Atlanta, sin duda. Sí, acá veía, Milei lo despedía diciendo adiós colega, me pareció mucho, pero no importa. De alguna manera, de En alguna cuanto a manera, loco, puede ser por de En loco, cuanto a ¿no? loco, en cuanto a En loco. cuanto a en cuanto loco, al loco, y claro. bueno, y Atlanta y Chacarita con la rivalidad que seguramente aún mantienen, Claro. de alguna manera también. Pero bueno, la verdad, yo le contaba a Miguel cuando empezó que tuve el honor, entre comillas, de que Loco Batti me echara Fleet un día en Necochea cuando yo era un niño y hacían la pretemporada casi todos los equipos, y me dijo, nene, correte que me tapas el sol. Claro, el tipo estaba en una reposera, yo como un chico lo miraba Ah, fijo, sí. medio, viste, eran los de las figuritas, uno no los Sí. veía todos los días a los jugadores, y el tipo me hizo correte porque el tipo tomaba sol, era un lagarto. No, es que lo tomaba, su aliado era el sol. Sí. Gatti tomaba sol siempre, no renunció nunca a eso, ni a jugar en los parques tampoco, porque él jugaba en los parques en Madrid, por ejemplo, siendo más de 70 años, jugaba al fútbol siempre, siempre. Y otra cosa, mira, hablando de Charles Flick, yo tuve una discusión muy dura con Gatti en una oportunidad en 2006, antes del Mundial de Alemania, porque nos invitó a un canal de televisión, La Sexta, y entonces era para hablar de la selección argentina, de los mundiales con la selección argentina. Iban pasando en off imágenes de los mundiales, y llegó el Mundial 78 y llega el partido aquel con Polonia en Rosario, que se produce aquel penal que Kempes se tira en la línea con la mano para evitar el gol, y entonces después de ahí una pateada y lo ataja Filiol, ¿no? En el momento de esa jugada, Gatti dice la mejor atajada del Mundial, por la de Kempes. A mí me pareció que eso tenía un dardo a Filiol muy claro, entonces lo dije y Gatti se enojó conmigo, pero después me encaró después del programa, afuera, en la calle, no para pegarme ni nada, pero sí para encararme, para decirme lo que yo había dicho con malos términos. Me dijo, ¿cómo me metés en esa situación? Le digo, perdóname, loco, vos fuiste uno de mis ídolos, pero lo que hiciste ahí no corresponde, ¿no? Querido No, Sergio, Bueno, hablando de España, fue decidimos columnista del liberarlo, ¿no? Chiringuito, ¿no? Tenemos que liberarlo a Sergio porque tuvo la enorme generosidad, Dani, de esperarnos unos cuantos minutos en esto que es un día, bueno, donde la agenda se marcó por el fallecimiento del Papa, fanático del fútbol, seguro que lo disfrutó el loco Gatti, seguro. y como todos. Y Sergio, para cerrar, porque las palabras son tuyas, una frase que podrías dejar como una semblanza de la figura del loco Gatti en el fútbol en general, en el fútbol argentino en particular. Bueno, un amante del espectáculo. Yo creo que Gatti lo que dio fue espectáculo, fue una especie del Chaplin del fútbol argentino, porque en general lo que generaba era eso, esa sonrisa, ese amor puro. Mira, me quedo con una foto, yo creo que más que una frase, me quedo con una foto, con una imagen, que es Gatti recibiendo una pelota y en la intimidad, sin que el público pueda llegar a ver eso, Gatti recibiendo la pelota y dándole un beso antes de sacar, dándole un beso a la pelota, ¿no? Eso es amor por el fútbol. Gatti amó el fútbol y yo creo que terminó pasando que el fútbol terminó amándolo a Gatti también por eso. Querido Sergio, gracias por esta semblanza de este enorme jugador que nos dio tantas alegrías y que será recordado, así como dijiste, como alguien que nos hizo disfrutar y mucho. Gracias y hasta la próxima. Abrazo enorme para vos. Igualmente, un abrazo para vos y para Dani y para la Chao, chao. audiencia. Chau, hasta la próxima. Chau, chau. Sergio Levinsky, uno de los periodistas deportivos más informados, con mayor claridad, con una trayectoria enorme, que estuvo con nosotros compartiendo un poquito la semblanza del loco Gatti, él desde Madrid. Dani,